Sean todos bienvenidos a su canal, el BTC Biblia, Teología y Contexto. Muchas gracias por todo lo que vieron el podcast pasado, que hablamos sobre qué significa ser pastor para el mundo de hoy, en la actualidad de hoy. Gracias por sus comentarios, por las reacciones que hemos tenido. Muchas gracias. Y no se olviden que ya estamos a escasos días, ¿no?, de nuestra cumbre, querido hermano Wilfred. ¿Qué te parece? Ya para este 15 de noviembre. El 15 de noviembre. 15 de noviembre tenemos nuestra cumbre interdenominacional de liderazgo. ¿Verdad? Y el título de nuestra cumbre es Liderazgo de Jesús como modelo hermenéutico y pastoral para el líder de hoy. Importantísimo. Esta cumbre, todos están nuevamente invitados, ¿verdad? Va a ser en la iglesia Puente de Fe en Hayward, ¿no? Y la dirección, siempre vamos a estar poniendo toda la información ahí abajo en el pie del video, ¿verdad? Va a ser en el 27343 Whitman Street en Hayward, California. Vamos a contar con la participación del Dr. Raúl Sánchez, Dr. Marco Huerta, y sus servidores que vamos a estar en el área de talleres para esta cumbre. Entonces, usted es bienvenido, desde ya haga planes para estar con nosotros. Sábado 15 de noviembre a las 5:30 vamos al inicio para esta cumbre. Así que ya saben, ¿verdad? Acérquese y yo creo que vamos a aprender y vamos a ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Sí, va a ser un momento de compañerismo, de diálogo y de edificación mutua, ¿no? Al final vamos a tener una mesa magna donde usted puede hacer todas sus preguntas a los expositores, al doctor Raúl y al doctor Marco, ¿no? Y a nosotros, y vamos a tratando de responder de manera alturada sus preguntas, ¿verdad? Sí, y recuerde que esta es una cumbre interdenominacional, o sea, no estamos enfocados en una denominación específica. Recuerde, como el tema dice, un liderazgo de acuerdo al modelo de Jesús, una pastoral desde el modelo de liderazgo que Cristo Jesús ha manifestado. Entonces, todos somos bienvenidos. Todos somos bienvenidos, por favor, lleguen, los esperamos, ahí nos vamos a dar un abrazo fraterno y nos conoceremos en persona, ¿no? A los estudiantes del Instituto Bíblico y Seminario también bienvenidos, a estudiantes del CTS, Centro de Estudio Teológico, la Asamblea de Dios, los estudiantes del LED también, el Seminario Presbiteriano, ahí vamos a verlos ustedes, ¿no? Tienen que estar ahí, ¿verdad? Tienen que estar ahí, obligatorio. Amén. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si tocamos el tema de la ley y la gracia y cómo entender el conflicto interior del creyente? ¿Qué te parece? ¿Así te apasiona eso? A mí me apasiona. ¿A ti te apasiona? Sí, y me apasiona por esta razón, porque yo digo, como cristianos no hemos entendido la ley y la gracia todavía. Vivimos en tiempos donde mezclamos ambas, la ley con la gracia con la ley, y a veces queremos vivir bajo la ley, pero recibiendo los beneficios de la gracia. Queremos vivir bajo la gracia, queriendo cumplir la ley. Es algo complejo. Porque no hemos relacionado, no hemos visto, ¿verdad? Cómo la Biblia refiere la ley a la gracia, ¿no? Sí. Por eso me apasiona, porque literalmente hay iglesia que quiere vivir bajo la ley y es complicado entender el concepto de la ley desde la gracia. Sí, tal cual. Fue el mismo problema que los judíos tuvieron, ¿no? Tratar la manera ahora de entender la gracia cuando habían vivido bajo la ley. Sí. Entonces, por eso a mí me apasiona, porque digo yo, necesitamos aprender, porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí. Okay. Todos en algún punto de nuestra vida cristiana hemos sentido una tensión, ¿verdad? Sí. Una tensión interior, a veces difícil de expresar, ¿no? A veces uno dice, por un lado hay un deseo genuino, pues, de nosotros, pues, lo que vamos a la iglesia, lo que nos hemos convertido en deseo genuino de agradar a Dios, y hay que reconocer el deseo genuino de agradar a Dios, pero por el otro lado hay una resistencia a ese deseo, ¿no? Y muchas veces caemos en frustración, otra vez pequé, otra vez lo hice, ¿no? Entonces, Pablo expresa en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Entonces no nos está hablando un inconverso, nos está hablando un hombre converso, ¿no? Entonces, desde entonces creo que la fe cristiana ha sido la búsqueda de reconciliación entre la ley y la gracia, ¿no? Histórica, desde el comienzo de la historia.
como tú bien dijiste, ¿no? Es de atención interna, entonces ha habido la búsqueda de cómo reconcilio la ley con la gracia, ¿no? Pero ¿qué tal si esta tensión, en vez de ser un elemento de frustración, de tristeza, de culpa, de vergüenza, de yo no voy a llegar a... Es más que todo, la tensión viene a ser como un reconocimiento de que verdaderamente eres cristiano, que te has convertido, de que el Espíritu Santo está en ti, de que el Espíritu Santo forma esa tensión. ¿Verdad? ¿Qué te parece si hablamos? Sí, no, claro, ¿cómo no? Desarrollamos eso. Amén. Porque me gustaría así reflexionar eso. ¿Qué significa vivir entre la ley y la gracia? Y cómo podemos entender este conflicto interno, pues, ¿no? Que muchas veces golpea, afecta, frustra, vergüenza, culpa a nuestros queridos hermanos, ¿no? Porque no he podido entender cómo se relaciona la ley y la gracia, ¿no? ¿Sí? Porque el mismo que dijo, lo que hago no entiendo, y lo que no quiero hacer eso hago, pero el apóstol Pablo Romano, ¿no? Era un creyente convertido que había tenido experiencia con Dios. Y no solamente eso, era un hombre lleno con el Espíritu Santo. Y sentía esa tensión. ¿No? O sea, ¿qué te está hablando? Yo creo que un punto de partida para que nosotros comencemos como a liberarnos de esa tensión sería tratar la manera de comprender o de conceptualizar qué es la ley y qué es la gracia. Claro. La ley revela la necesidad, claro. ¿Verdad? Tratar la manera de comprender qué es la ley y qué es la gracia, porque hay un problema que yo he visto a veces cuando predicamos, enseñamos, o cuando alguien se acerca a preguntarnos, y pareciera como que la ley fuera santidad y la gracia fuera libertinaje desde un punto de vista, ¿no? Entonces hay mucha gente que va a pensar en la ley no se podía hacer esto y en la gracia se puede hacer de todo, y no es eso tampoco. No, tampoco. ¿Verdad? Entonces habría que como que comenzar a tratar la manera de ver qué es la ley y qué es la gracia, a tratar la manera de definirla, ¿no? Porque la ley viene de Dios. La ley viene de Dios. Y Pablo dice, como usted decía en el libro de Romanos, la ley es santa y es perfecta. Claro. ¿Verdad? Pero por la ley, ningún ser humano se podía salvar, porque todos quedábamos cortos, porque la ley había que cumplirla al pie de la letra. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Verdad? Aunque tal vez en concepto alguien va a decir, bueno, son similares los dos, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de preceptos, ¿no? La ley eran preceptos que Dios había estipulado para que el hombre se pudiera acercar a él. O sea, exactamente. Era el método que Dios había puesto para que el hombre se pudiera acercar a él. Exactamente. ¿Verdad? Y la gracia, de igual manera, es el medio o el método que Dios ha propuesto para que el hombre se pueda acercar a él. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces si ambas parecieran ser lo mismo? ¿Verdad? Los preceptos que se habían puesto, que usualmente nosotros, ¿verdad? Tal vez de una manera vaga decimos que es del Antiguo Testamento para atrás, aunque no es así a ciencia cierta, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que en esa poca comprensión que nosotros muchas veces tenemos, los preceptos eran estatutos y mandamientos que estaban escritos que se debían de cumplir al pie de la letra. No era para condenar. Y no eran para condenar. Eran para acercarse. Eran para acercarse. De cierta manera ese era el modelo de santificación, era el método de santificación. Nos mostraba quién era Dios. Nos mostraba quién era Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, la ley decía, ¿verdad?, qué es lo que no teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacíamos. ¿Verdad? O sea, ya desde antes ya la ley decía, ¿no?, que estábamos cortos porque estábamos haciendo eso que no era agradable. El problema entonces, ¿verdad?, radica en nuestras comprensiones vagas de la ley, es que había una cantidad determinada de preceptos que debíamos de cumplir para acercarnos a Dios, y se quedó en ese número nada más. Claro. ¿Verdad? Nunca se vio como algo que podía cambiar el corazón del hombre, sino que se volvió algo que se mostraba en lo externo del ser humano, en el comportamiento del ser humano, pero de una manera visible, ¿verdad? Porque solo se condenaba nada más, de acuerdo a la ley, lo que se expresaba a través de nuestras acciones. Claro, vivía más pendiente del desempeño que de la relación, que de acercarse a través de la ley. Entonces por ahí va, aunque lo que estamos diciendo es de manera vaga, porque no era esa
la ley de manera cierta, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero esa es nuestra comprensión. La ley tenía que ver más con el asunto del corazón también, porque aún en el decálogo, en verdad, en los 10 mandamientos, aparecen preceptos que están dichos para que el hombre cambie su corazón, ¿verdad? Entonces, el problema ha sido ese, que la ley nosotros la hemos asociado con cantidad de preceptos y acciones específicas que debemos o no debemos de hacer. Sí. Como obligaciones. Como obligaciones, ¿no? Como obligaciones. Y ese no era... creo que para poder entender, creo que la ley actúa como un espejo, ¿no? Porque nos reflejaba lo que nosotros no podíamos llegar a hacer. Por eso Pablo dice que la ley funciona como nuestro ayo. No es para condenarte, ni para culparte, ni para avergonzarte, ni para decir, ay, otra vez la hice, ya no puedo hacer, ya Dios no me ama. No es para eso la ley. La ley es para llevarte hacia aquel que sí te puede santificar, ¿no? Que sí te puede dar la gracia para que tú vivas esta vida en la puerta angosta, ¿no? Y de alguna manera el concepto en el libro de Hebreos dice que es una sombra de lo que había de venir. Claro. ¿Verdad? Claro, hablando de Jesús, ¿no? Si nosotros vemos en la ley, ¿verdad? Partiendo, pienso yo, desde el pensamiento de la Biblia, la ley era ese set de reglas y estatutos que demandaba Dios del ser humano, que el ser humano no podía cumplir, no porque fueran imposibles de cumplir, sino porque el corazón del hombre está inclinado al mal. Está inclinado al mal. Y nosotros vemos que era buena y era perfecta, porque Dios, pero a través de esa ley que había dado, y cuando uno fallaba, había un medio de alcanzar gracia, que eran los sacrificios que se hacían, ¿no? Aunque por eso, nuevamente, no era una sombra lo que había de venir. Entonces, el problema nuestro de ahora es, ¿verdad? Cuando nosotros malinterpretamos la gracia y la ley, es que nosotros queremos regresar al set de reglas para tener santidad con Dios. Claro. Por eso el ciclo de ese cristiano que vive en la ley se llega a frustrar. Claro, es un ciclo frustrante de culpabilidad, de vergüenza, porque nunca vamos a cumplir. Nunca lo vamos a cumplir. Más ese tipo de cristianismo, de cristianos, más se enfocan en sus obligaciones que en la relación, ¿no? Más se enfocan en lo que nosotros vamos. Yo estoy sirviendo, yo estoy demandando, yo voy a la iglesia, yo no miento, no tomo, no. Se ocupa de eso más que en su relación con Dios. Y aunque eso no era la ley. No. Nosotros le hemos, ¿verdad? Nosotros le hemos hecho nuestros propios agregados a la ley, ¿no? Para querer justificar. Exacto. Y es interesante, ¿verdad? Estoy hablando de la ley, ¿no? Que ese ciclo, ¿verdad? Lo llevaba a un momento, nosotros podríamos llamar de gracia, en el sacrificio que hacían de los machos cabríos para cubrir el pecado del pueblo. Pero el pueblo volvía a regresar otra vez. O sea, ellos tomaron ventaja de los sacrificios de tal manera que pisotearon la ley, ¿verdad? Y consideraban que cada año, ¿verdad? El sacrificio que se hacía cada año por el pecado del pueblo, ¿verdad? Era como aquello de tronarse los dedos. ¿Será que Dios nos va a perdonar? ¿Será que Dios nos va a perdonar? Claro. ¿Verdad? Entonces la ley hasta cierto punto generaba, como usted dice, ¿no? Ese sentimiento en las personas de incertidumbre. No porque la ley no fuera santa y fuera perfecta, sino porque el corazón del hombre... Sí, malo. Sí. Y entonces poco a poco, de esa manera, poco a poco, la obediencia que tiene que ser en amor, se vuelve en ansiedad. En ansiedad. Tengo que obedecer, tengo que someterme, tengo. Es una obligación. Es una obligación. Y así que en mi caminar ministerial yo he visto eso, ¿no? Mucha ansiedad, como trauma religioso, ansiedad religiosa se llama, ¿no? Producto de eso, ¿no? De que creen que debemos de hacer reglas, de cumplir las reglas, ¿no? Y ya no es una obediencia, buscar la comunión con Dios, sino es a cumplir las reglas. O someterse ciegamente a las reglas o a lo que dice la visión, ¿no? Y si no me someto, se rompe la obediencia en amor y viene pues la ansiedad, ¿no? Viene la ansiedad. Y muchos por eso todavía vivimos a veces bajo el miedo de que si nos equivocamos en algún precepto de esa ley, nosotros esperamos que la condenación. La condenación. Sí. Porque eso es lo que se espera, o sea,
nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, como nosotros queramos llamarle, ¿no? Entonces, automáticamente, cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Verdad? ¿Verdad? Automáticamente cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué esperamos? Que venga el rechazo, que venga la separación, que venga el alejamiento de Dios, que venga, no sé, que Dios nos vaya a castigar, que Dios vaya a hacer esto, que Dios vaya a hacer aquello, porque esa era como la experiencia que el pueblo tuvo todo el tiempo, esa incertidumbre, o sea, y yo lo he llegado a pensar de esta manera, ¿verdad? Lo he llegado a pensar de esta manera. Parecía como que la ley se había convertido para el pueblo de Israel como en un libro de deudas. Claro. ¿Verdad? Donde yo apuntaba todas mis deudas y al finalizar del año yo llegaba y veía a ver si Dios me iba a perdonar o no me iba a perdonar. Sí. ¿Verdad? Y nosotros, los que han tenido la oportunidad de leer, ¿verdad?, cómo se realizaba el ritual del sacrificio, cómo el sacerdote tenía que entrar y si el sacerdote salía o no salía, ¿verdad? Significaba absolución o libertad o perdón o el encubrimiento, un año más para volver a continuar. Entonces siempre estaba esa incertidumbre que al final del año, ¿verdad? Entonces la ley apuntaba hacia algo. Sí. ¿Verdad? La ley apuntaba a ese algo, ¿no? Sí. La ley nos hace ver que necesitamos un Salvador, pues. Punto, sí. Que necesitamos a Cristo. ¿No? Que necesitamos un Salvador, que nosotros no pudimos cumplir, como tú dices, ¿no? Una vez más, para como ilustración, la ley es un espejo y me muestra mis errores, ¿no? Lo que no puedo hacer para llegar a complacer a un Dios santo. Y en ese sentido Pablo pues me dice, no, la ley es tu ayo, y la ley es un pedagogo, te está enseñando el camino a llegar a Cristo, a la salvación verdadera, ¿no? Esa es la ley, ¿no? Pero lamentablemente no se ha mirado así, como un caminante, como un pedagogo, como un maestro que está a tu costado enseñándote. Wilfred, esto no se hace, esto es así, ¿no? Wilfred, esto va por aquí, Wilfred, esto va por acá, porque te está llevando hacia Cristo, que cumple toda la ley, ¿no? A la salvación. Me gusta la forma en la que el hermano Bando, ¿verdad? Él expone en cuanto a la ley, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros ahora tratamos la manera de definir la ley desde nuestro contexto, ¿no? Desde nuestra cultura, ¿verdad? Entonces para nosotros la ley, que es ahora una imposición, nunca lo vemos como una instrucción. No como un profesor, un maestro que te está guiando, ¿no? Sino como una imposición. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Dice, yo había tratado de guardar todos los mandamientos, dice, pero cuando llegué a la ley, dice, me di cuenta que no los había guardado todos. Yo creo que ocurre eso por el contexto, es que nosotros tenemos muy acá, o sea, hemos potenciado el ministerio, otro ministerio, me dejo entender, el ministerio pastoral lo hemos potenciado y no hemos visto otros ministerios, no nos permite ver otros ministerios, ¿no? Entonces cuando se escribe Pablo escribe sobre la ley, él se entendía como maestro, como profesor, como un pedagogo, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Líderes de la iglesia, sus colaboradores, como pedagogos, ¿no? Entonces hace esa figura, ¿no? Entonces era más fácil entender, ¿no? Entonces nosotros desde esa perspectiva tenemos alguien que enforza la ley. Claro. ¿Verdad? Y ya de por sí, entonces, la ley se vuelve pesada, se vuelve gravosa. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos que un reglamento de tránsito, la ley de tránsito, la ley de tránsito. Entonces, bajo nuestro contexto, nosotros miramos la ley de tránsito como algo no muy positivo, porque no nos gusta llegar al stop y esperar. ¿Y cuántos de nosotros hemos contado 1, 2, 3? Porque según la ley dice que hay que esperar 3 segundos antes de, ¿verdad? Si nosotros nos toca la vía para cruzar, ¿no? Entonces nosotros miramos esos 3 segundos como algo que me está robando el tiempo, llevo prisa, necesito cumplir esto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que esa instrucción sirve para salvaguardar, ¿verdad?, nuestra integridad. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos la ley como esos 3 segundos se pierden y yo entonces ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a llegar tarde, voy a hacer eso.
y no lo veo desde otra perspectiva, se convierte en una imposición. Sí. Pero si lo veo desde el punto de vista donde me va a salvaguardar, entonces es una instrucción. Entonces hay dos puntos de cómo nosotros podemos ver la ley, como una instrucción o como una imposición. Exactamente. Y usualmente, me atrevería a decir que el 80% del tiempo nosotros vemos la ley como una imposición y no como una instrucción. Exactamente. Sí. No lo vemos como lo dice la escritura, un ayo, pues un pedagogo. No lo hemos visto así. No hemos visto así la ley. No lo hemos visto. Y la ley, pues, en la escritura, no es un caminante, camina contigo. No para maltratarte, ni ofenderte, ni agarrarte a palos. Camina contigo. Y te muestra a través de nuestro propio comportamiento que nosotros necesitamos, pues, ¿no? A Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo transformador, ¿no? Para nosotros poder vivir esta vida cristiana, ¿no? Y yo quisiera agregar también ese pensamiento, ¿no? Que la ley, ¿verdad? Nadie la ha podido cumplir, solo Cristo, ¿verdad? Pero no porque nosotros digamos eso significa de que Dios puso una ley para que nadie la pudiera cumplir. Claro. Pero nuevamente nosotros hacemos énfasis que la ley no se podía cumplir desde la perspectiva humana porque el hombre está inclinado al pecado. Sí. ¿Verdad? Porque siempre nosotros estamos inclinados al pecado. Y podemos ver eso en el tiempo de la gracia que debe al pueblo de Israel al salir de Egipto hasta llegar al Sinaí. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Dios simplemente porque nunca estuvieron conformes? Pensaron que Dios los había abandonado. O sea, muchas cosas pudieron pasar. Entonces la ley en ese sentido es porque nuestro corazón, ¿verdad?, está inclinado al mal. Entonces la ley automáticamente entonces nos dice, ¿no? Tu corazón está mal. Que necesitamos que constantemente nos estén recordando lo que necesitamos hacer bien. No, constantemente. Por eso las predicaciones, pues, tienen que ser, muchas veces tienen que ser confrontativas, porque verdaderamente nosotros perdemos el rumbo. De domingo a domingo perdemos el rumbo, ¿no? De un día a otro. Entonces las predicaciones y las enseñanzas deben ser constantemente, ¿no? Constantemente. A tiempo y a destiempo, dice, ¿no? Porque nuestro corazón es malo. Igual la ley, ¿no? Constantemente nos tiene que estar guiando, enseñando. Porque nosotros estamos inclinados, pues, al pecado. Lo bueno es que para el cristiano la ley apuntaba a Cristo. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces la ley cumple su propósito. Claro, cuando nosotros entendemos eso, llegamos a Cristo, entonces exacto, la ley nos llevó. En pocas palabras, la ley nos agarró de la mano, ¿verdad? Porque no le conocíamos y nos llevó a Cristo. Sí. Nos dijo, aquí está, el que te va a ayudar de aquí en adelante, a que ya no, a que tengas relación con Dios, a que tengas esa cercanía con Dios, a que ahora estés en la presencia de Dios, exactamente, a que ahora seas su hijo. Ahí está la relación. Ahí está la relación. Qué bonito. Entonces esa tensión, ¿no? O sea, que la ley te lleva, como un profesor te lleva hasta Cristo, ¿no? Te enseña el estándar. Pero al ver que ya te enseñó que tú no puedes alcanzar el estándar, que solamente es a través de la vida en Cristo en ti, ¿no? Y ya tú puedes vivir en libertad, ¿no? En libertad, ¿no? Ajá. Esa es la relación de la ley con la gracia. Con la gracia. Es decir, que la ley nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Nos lleva nuevamente en ese modelo del Antiguo Testamento, nos lleva al Cordero, ¿no? Que fue expiado por nuestros pecados, ¿no? ¿Verdad? O sea, nos lleva siempre ahí. La ley nos llevó ahí. Entonces lo hermoso de que la ley nos lleva, en este caso al ser humano, a Cristo Jesús, es que, como dice el libro de Hebreos, Cristo Jesús muere una sola vez por los pecados de la humanidad. O sea, de ahí ya la ley cumple su propósito, y ya en Cristo Jesús, ahora dice que ya no hay condenación por nuestro pecado porque en Cristo fue cargado, ¿no? Entonces ahora se abre un campo de posibilidades para el cristiano a una nueva vida, que nuevamente Hebreo dice, ¿no? Ahora dice que tenemos nosotros
entrada libre a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. O sea, qué hermoso. Sí. Porque antes la ley no nos dejaba entrar a Cristo, no nos dejaba entrar a la presencia de Dios. Porque cada vez nos apuntaba, hey, te equivocaste. Sí. ¿Verdad? Y ahora no es que no nos equivoquemos, pero ahora Cristo Jesús ha cargado el peso del pecado, el precio del pecado sobre sí. O sea, y como dice Hebreos, Cristo ya no vuelve a morir otra vez por los pecados, otra vez, sino que ahora su sacrificio sigue vigente, su sangre sigue vigente, ¿verdad? Y ahora tenemos entrada a su presencia, no por la perfección nuestra, sino por la perfección de Cristo Jesús. En la ley no, en la ley tenía que haber perfección mía a través del cumplimiento de la ley para poderme acercar a Dios. Eso fue imposible para el ser humano a través de la ley. Ahora, que la ley nos ha llevado a Cristo Jesús, que la ley nos apuntó hacia el medio, que tenemos entrada a Dios, entonces ahora yo puedo entrar a Cristo Jesús, no por mi perfección, sino por la perfección de Cristo, exactamente. ¿Verdad? Y eso es, cuando uno aprende eso, uno dice, wow, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Dios nos hace sentar en lugares celestiales. No es que estemos sentados en el cielo, no, pero nos hace estar en una posición que antes era imposible para el ser humano. No podemos sentir la presencia de Dios o percibir la presencia de Dios. Pero ahora con Cristo Jesús estamos en una posición que muchas veces nosotros no entendemos ni valoramos en su totalidad. Sí. Entonces el corazón del Evangelio no es portarse bien, pero no es ser buena gente. No. Es Cristo. Es Cristo. Si ese hubiera sido, ¿verdad?, la intención de Dios, entonces Cristo no tendría razón de haber venido. Claro. O sea, si nosotros vamos a querer siguiendo bajo esos preceptos, entonces, ¿para qué Cristo vino entonces a este mundo? Exacto. Y yo creo que ahí es donde radica el problema, porque nosotros buscamos siempre la autojustificación y queremos autojustificarnos. O sea, yo me equivoco y necesito hacer algo para que eso me sea redimido, ¿verdad? Entonces yo estoy acudiendo nuevamente a la ley. Estoy escribiendo en el libro de deudas, ¿verdad?, qué fue lo que hice y tengo que pagarlo. Entonces no nos hemos dado cuenta que yo me equivoqué, ciertamente me equivoqué, pero ahora Cristo Jesús está en mi vida y Él está, ¿verdad?, perdonando mi pecado, ¿verdad? Claro, algunos ven esto, entonces ahora como un libertinaje puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? Y que al fin y al cabo Cristo Jesús perdona todos mis pecados. No, ¿verdad? No es eso lo que estamos diciendo, ¿no? Porque del momento en que nosotros, la ley nos lleva a Cristo Jesús y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos ahora a la merced y a la voluntad de Él para que nos guíe como nosotros debemos vivir. Ahora la ley ya no es la que me lleva de la mano, sino que ahora es Cristo que me lleva de la mano. Entonces, aunque nosotros veamos, ¿verdad?, ciertas similitudes en algunos aspectos de la vida cristiana, ¿verdad?, Cristo Jesús nos dejó un modelo y un estilo de vida totalmente distinto para que nosotros ahora reflejemos y ya no pequemos de manera voluntaria nuevamente. Ahí ese es el meollo del asunto, del problema, que muchas veces hay conflicto, hay controversia en la mente de nuestros queridos hermanos. Ahí está. Porque en esa transición es donde sienten la tensión, donde se siente la tensión, ¿no? Entonces el conflicto interno del creyente no es un fracaso, pues. Es la nueva vida en Cristo Jesús. Una vez más, cuando Pablo dice, lo que no quiero, eso hago, no lo está hablando un incrédulo. Lo está hablando un hombre que vivió bajo la ley, que se convierte y comienza a sentir esa tensión de querer hacer la voluntad de Dios, pero que hay algo que lo restringe, ¿no? Que hay algo que lo restringe y le impide hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero él no lo ve como una frustración, como una otra vez caía de nuevo, no lo mira así, sino lo mira como el proceso de santificación y como marca auténtica de que verdaderamente él se ha convertido, ¿no? Porque el fruto, el sello del Espíritu Santo está en él. Entonces el sello del Espíritu Santo ya es una restricción que Dios nos da para nosotros no inclinarnos más al mal. Sí, no, y como el apóstol Pablo lo pone, es de una manera magistral, ¿no? Él dice, primero dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Exacto. ¿Verdad? Y luego después de que él dice, ¿no?, que sobreabundó la gracia, y alguno podría pensar, ok, si sobreabundó la gracia, entonces pues ahora hay libertad para hacer lo que quiera. No.
Él agrega más adelante, dice, entonces dice, ahora que vivimos en ese sobreabunde la gracia, y nosotros debemos de comprender qué es lo que significa sobreabundar la gracia. Es sobreabunda la gracia, ¿por qué? Porque yo, sin haber hecho algo, ahora se me ha dado la oportunidad de acercarme a Dios a través de Cristo Jesús. Eso sobreabunda la gracia, ¿verdad? Ese regalo que yo no merecía. Entonces ahora Él dice, ahora que nosotros vivimos en esa gracia sobreabundante, dice, ya no presentemos nuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado. No. Ya no. O sea, la comprensión viene distinta ahora. Porque si nosotros lo vemos, ¿no? Si nosotros lo vemos, y esto se puede hacer como una comparación con otras religiones en el mundo, ¿verdad? El judaísmo, hasta cierto punto, y cualquier otra religión, primero pasa por la ley para entrar al cielo, llamémosle de esa manera, ¿verdad? De esa manera, sí, ¿no? Ahora en Cristo Jesús no, primero entramos a Cristo Jesús y después, ¿verdad? Y ahora no tenemos nosotros que pasar por un proceso legal, ¿verdad? Para ver si podemos entrar al cielo, ¿no? Ahora nosotros adaptamos a Cristo Jesús y automáticamente entramos a esa gracia de Dios. Sí. Y después, ¿verdad? Nosotros comenzamos a vivir una vida distinta. En otras religiones no. Primero había que vivir una vida distinta para poder llegar a Dios. Ahora no. Ahora por eso, como hablamos la vez pasada, Cristo es la puerta, ¿no? Sí. Ahora nosotros para tener entrada a la presencia de Dios tenemos que pasar por Cristo, no por la ley. La ley ya nos llevó a Cristo. Ya nos llevó a Cristo. ¿Verdad? Entonces la ley hasta ahí llega, hasta Cristo. Por eso Jesús dice, ¿no? La ley llega hasta Cristo y después de Cristo Jesús, ya la ley no tiene potestad sobre el cristiano ya tampoco. No. Sigue teniendo potestad la ley sobre aquel que no ha querido recibir a Cristo Jesús y todo el tiempo lo va a estar achacando. Por eso el Espíritu Santo dice, ¿no? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque lo lleva y le hace ver, hey, no estás bien delante de Dios. Necesitas arrepentirte. Lo está condenando en su pecado. Entonces él ya sabe que el pecado, ¿a dónde lo conduce? A la muerte. Nuevamente Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Pero más la dádiva de Dios dice vida eterna en Cristo Jesús. O sea, yo la verdad cuando leo Romanos, yo creo que, ¿verdad? Hasta cierto punto comparto el pensamiento de Lutero, ¿no? Cuando él viene y se desprejuicia de todo ese sistema legal que estaban queriendo implementar para que la gente, para tener control de la gente. Porque es fácil controlar a alguien que tiene miedo. Ese es el autoritarismo, el centrismo ocasiona eso. ¿Verdad? Ya lo hablamos la semana pasada, la quincena pasada. Claro, ¿no? Sí. Eso es en cuanto a los que todavía no se han convertido, ¿no? Pero no tienen la ley les inculca, ¿no? Los trata de persuadir de justicia, de juicio, ¿no? Pero los que ya nos convertimos, ¿no? Esa tensión, ¿no? De la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, ¿no? Entonces, esa no es señal de que están mal con Dios. Eso no es señal de que esa tensión no es señal de que están mal con Dios. Es más bien, es señal de que Dios está obrando en ti. Ok. Ahorita tú has hablado un punto muy interesante, ¿no? Los no creyentes aún, porque no, pues Dios es bueno, no sienten esa tensión. No. Se le tiene que persuadir de justicia para que se convierta, para que la predicación lleva a eso. O la evangelización, la Mission Day, lleva a eso. Por eso tenemos que salir a la sociedad, ¿no? Entonces ellos no sienten esa tensión. Un muerto no siente un dolor. Pero alguien que tiene vida ya siente esta tensión. Entonces la tensión que sentimos nosotros los creyentes entre querer hacer las cosas bien a través de la gracia, de agradar a Dios, de ese poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿ya? ¿No? Y la resistencia que tenemos a la vieja naturaleza, no significa que estás mal. No. Significa que Dios está obrando en ti. Que Dios me está diciendo, hijo, ya no puedes vivir así. Exactamente. Y Jesús es, verdad, el sermón del monte, Jesús es claro, oíste que fue dicho. ¿Verdad? No matará, dice, no. Pero yo os digo, dice, no. Entonces, cualquiera que le diga fato, que le diga ignorante, que le diga que trate mal a su hermano, dice, ya es reo de juicio, ¿no? O sea, y lo está diciendo en ese sentido de que ahora ya no solamente es no solamente la acción, sino que es el impulso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado
de una manera en nosotros, ¿verdad? Que sin necesidad de que nosotros hubiéramos hecho una acción, Él viene y nos ama. Entonces ahora se está dando de gracia, ¿verdad? Lo que nosotros hemos recibido de gracia. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido de gracia? El perdón. Hemos recibido nosotros el perdón de una manera exagerada, que ni siquiera nosotros lo pedimos. Estábamos nosotros tan muertos que ni siquiera podíamos levantar nuestros ojos al cielo. Sí, pero yo creo que, para mí, ¿no? Yo creo que el amor de Dios creo que lo manifiesta dándonos al Espíritu Santo en nosotros. Sí, porque el Espíritu Santo genera resistencia, pues, hermano. Sí, el Espíritu Santo nos genera resistencia. Porque ya no nos descarriamos, ya no vamos a nuestras pasiones, a nuestra... Sí, el Espíritu Santo obra en la vida. Por eso es, tal vez un día vamos a hablar acerca de nematología, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros comprendamos la gracia, porque como usted tiene la expresión, ¿no? El momento de la cruz es un momento bisagra para bisagra, sí. ¿Verdad? Es un momento donde nosotros podemos ver y cuando nosotros vemos esa manifestación en la cruz como un evento cruel, ¿verdad? Claro, hay amor, está el amor de Dios depositado ahí, pero nosotros lo vemos con ojos humanos y nosotros vemos que alguien está sufriendo por el pecado que yo merecía, por lo que yo merecía sufrir, por el pecado que yo había cometido. Yo creo que eso es suficiente para que nosotros le digamos sí a Cristo Jesús y vivir una vida para Él. Sí. Yo cuando entendí eso ya, ¿no? En los estudios, en la pastoral, en la práctica, a mí me descargó mucho. Me descargó mucho. Me dejó entender. No perdí identidad. No perdí identidad. Porque entendí de que es saludable sentir eso, sentir esa tensión. Es saludable sentir esa tensión, ¿no? Sí, y yo creo que para aquellos que nos ven, ¿no? Si en un momento determinado ellos, pues, ¿verdad? Nos hemos convertido a Cristo Jesús y vemos que uno quisiera, ¿verdad? Que cambiar de la noche a la mañana y todavía seguimos batallando porque hay cosas que realmente son difíciles de dejar, que, no sé, las hemos hecho por 50 años de vida, ¿no? Por 20 años o por 10 años y todavía en un momento determinado nosotros la volvemos a cometer. O sea, no tenemos que desanimarnos en ese sentido, sino que tenemos nuevamente que decirle, Señor, ayúdame. Claro. Como usted dice, que el Espíritu Santo esté ahí. Claro, o sea, caramba, como Dios mío, yo lloro por eso, en serio. En serio. Oh, man. Por eso ya no escucho la prédica, no me hacen llorar. No me hacen llorar de lo que están predicando. Muchos creyentes interpretan, ¿no? Por eso que siempre hablamos nosotros y somos ácidos en eso, ¿no? Que esa tensión es que no están caminando bien con Dios. Esa es la manera que se interpreta. Que esa lucha interna es prueba de que ellos están defectuosos, ¿no? Y por eso caen en la culpa, en legalismo, en el resentimiento, en quererse ocultar sus heridas, su vulnerabilidad. Es más, muchos dicen, no soy suficiente para Dios, o no soy bueno para Dios. Exactamente. O otros se imponen, ¿no? Pero si nosotros creemos que el Espíritu Santo habla, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura y del susurro silencioso en nuestros corazones o en nuestras conciencias. ¿Sí o no? El Espíritu Santo no creo que te diga si una vez tú vuelves a pecar o sientes esa tensión, no quiero que te diga, ve, así, ¿no? Cuando se pone así como jarrita, ves, ya pecaste otra vez. No creo que diga eso. No. No, ¿qué dice? Levántate, pide perdón. Tú eres amado, eres aceptado, estás caminando. Eso diría. Eso dice, lo dice en la Escritura. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bendito sea Dios por Jesucristo. Pero, viste,
O sea, hemos apagado, permíteme un poco de acidez, para no perder la costumbre. Hemos apagado la voz de la Escritura y hemos puesto la voz del hombre. Cuando la voz de la Escritura es bien clara, Dios no te juzga, no te señala, camina contigo. La vez pasada me dijeron, una consejería ahí pastoral con X persona, y me dice, ay hermano, y estaba pasando una controversia bien dura, ¿no? Y me dice, ay hermano, y entonces, ¿dónde está por qué Dios permite esto? Y me comenzó a nombrar la ley, ¿no? Si yo diezmo, yo esto, yo el otro, yo esto, yo sirvo, yo en todo, estoy siempre, me someto a la visión pastoral y todo, yo todo, hermano. ¿Por qué me pasó esto? ¿En serio? Pero, o sea, con esa pasión del no entenderlo, ¿no? Y yo entonces, ya esperé que se calme, le dije, hermana, ¿dónde está Dios ahorita? Me dice, pues, está en todas partes, no, vamos a ser específicos, ¿no? Usted está convertida, ¿verdad? Sí. Ok, ¿dónde está Dios ahorita? Está en mí. La pregunta no es qué está haciendo Dios, ¿no? No, perdón, ¿dónde está Dios? La pregunta no es dónde está Dios, Dios está en usted, sino qué es lo que está haciendo Dios con usted. Esa es la pregunta. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que entender eso ya no debe de quitar dolores de cabeza, ya no debe quitar culpa, ¿no? Y entender de que Dios no, lógico, no estoy diciendo que ya hagan lo que quieran, ¿no? Porque el Espíritu Santo no va a permitir eso, ¿no? El Espíritu, bueno, dejamos otra vez más, ¿a dónde te va a llevar el Espíritu Santo? A todas las cosas santas, a estudiar la palabra, a orar, todos los santos te va a llevar. No te va a llevar a la discoteca con libertinaje, no te va a llevar a eso, ¿verdad? Pero si uno siente esa tensión, ¿no? Ya esa tensión es lo más saludable que puede haber. Entonces yo creo que nosotros entonces ya que hemos dicho, ¿verdad?, que era la ley, ¿verdad?, de una, ahora habría que como que decir entonces que es la gracia, ¿no? Porque la tensión es por eso, porque no sabemos qué es la gracia. No, es que una vez más, o sea, la instrucción no hemos sabido. Por eso cuando yo miro las predicaciones lloro. No lloro por las predicaciones, no puedo hacer, creo. Porque no nos han enseñado a cómo relacionar la ley y la gracia. Y con esa relación romper la tensión que sentimos, ¿no? Para no sentir culpa, sino sentir el amor de Cristo que está derramado en nuestro corazón. Entonces la gracia es ese punto de partida donde está el encuentro de Dios y el hombre. Exactamente. Ese es el punto de partida, el encuentro de Dios y el hombre. Y lo digo, ¿verdad?, con esa intención, Dios y el hombre, porque es Dios el que comienza ese punto de encuentro, y Él es el que proporciona el medio para que el hombre pueda acercarse a Él. Tal cual. ¿Verdad? Entonces en ese sentido, por eso está Cristo Jesús, y Él es la máxima expresión de la gracia, ¿no? Y para nuestra vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es eso, ¿verdad?, que el punto de partida en la relación con Dios no nace del corazón del hombre, sino que nace de la voluntad de Dios. Cristo Jesús viene a morir en la cruz del Calvario no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Tal cual. ¿Verdad? Porque el pecado es una deuda que se tiene con Dios, no con nadie más. No con nadie más. Y aún nosotros debiéndole a Dios, Él es el que provee el precio para pagar esa deuda, Cristo Jesús. Entonces, por eso es un regalo inmerecido. Yo creo que nosotros no hemos podido tal vez definir la gracia, porque usualmente la gracia no la asociamos con la cruz de Cristo Jesús. No la asociamos, usualmente la gracia la asociamos con la nueva vida que tenemos en Él. Sí. Y ese es el proceso de madurez espiritual. Sí. Ese es el proceso de convertirnos cada día en más espirituales, en buscar esa santidad en el espíritu, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces asociamos la gracia solamente con el final, pero no con el principio, y por eso no la valoramos.
Por eso no lo entendemos, y por eso cuando nosotros tenemos las complejidades, las tensiones en nuestra vida, nosotros rápidamente nos decepcionamos porque somos insuficientes. Sí, pero cuando vemos que Cristo Jesús viene a la cruz del Calvario, no porque la humanidad lo quería, sino porque era Dios quien lo quería. Claro, nosotros lo necesitábamos, pero cuando vemos que es Dios quien lo envía para mi beneficio, para mi propio beneficio, entonces, por eso nosotros, ¿cómo no abrazar esa gracia ahora con un cambio de estilo de vida distinto que sea guiado por el Espíritu Santo? Claro. Y el tropiezo, la debilidad o el pecado no te define, pues. No te define. Tú ya has sido amado, salvado, justificado, santificado, posesionado, sentado en lugares celestiales. No te define, ¿no? Lo que te define viene a ser la gracia, ¿no? Que te levanta, ¿no? Yo creo que la tensión muchas veces también está en el pecado voluntario y el pecado involuntario, ¿verdad? Entonces, porque nosotros hemos tenido experiencias, ¿verdad?, en las iglesias, o nosotros hemos visto cristianos que viven una vida desordenada. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Viven como les da la gana, hacen lo que quieren hacer, ofenden al que quieran ofender y va y viene, no importa, ¿no? Y hemos visto otros hermanos que batallan, luchan y están todo el tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera tratan la manera de justificarse porque están buscando. Ellos dicen, trato la manera de ser bueno y todas esas cuestiones. Entonces vemos esos dos ángulos, ¿no? Uno con un libertinaje y el otro como el publicano que acerca de Dios y decirle, oh, Señor, perdona, soy pecador, ¿no? Con la conciencia de que sabe que hay pecado. Entonces, yo creo que el problema, ¿verdad?, está en nuestras hermenéuticas, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta que muchas veces en la palabra del Señor, cuando se habla, ¿verdad?, acerca de una vida de pecado, está en un tiempo presente continuo, ¿no? Que dice, se está pecando todo el tiempo y está haciendo alusión de una manera voluntaria a cometer ese pecado. O sea, no me importa. Yo puedo adulterar, puedo fornicar, que al cabo soy cristiano, Cristo murió en la cruz del Calvario, me puedo acercar. Entonces, ellos sí tienen un peligro porque están intentando pisotear la sangre de Cristo, están tratando la manera de pisotear la gracia de Dios. Si se habrán convertido también. Y quién sabe si se habrán convertido, sí. ¿Verdad? Y esa persona, entonces sí tiene un problema grave. Ahora la otra persona que no tiene un estilo de vida de pecado, o sea, que no está pecando voluntariamente, sino que, qué sé yo, usted me molestó y me enojé y lo ofendí, ¿verdad? Y, o sea, no pude contener, no es que sea una excusa, pero bueno, ¿verdad? Está bien, caí. O sea, eso es distinto, sí. Porque yo estoy luchando, estoy batallando con eso, y estoy siguiendo. ¿Por qué estoy batallando, estoy luchando? Porque la Biblia a mí me dice, hey, Wilfred, ahora tú eres hijo de Dios, eres cristiano. Jesús no nos ha enseñado a vivir así, sino que ahora no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, ahí viene un refresco del Espíritu Santo para nuestra vida que nos hace ver, ¿no? Te equivocaste, pero sigue adelante. Claro. Cuando ya, como tú dices, el pecado es evaluar, se habrá convertido, ¿no? Porque dentro de la iglesia está el trigo y la cizaña, no es el mundo, ¿no? Es la iglesia, ¿no? Como estábamos hablando otra de cámara. No, el trigo da fruto, pues está hablando de iglesia básico, y la cizaña. Y van a la iglesia, los dos cantan, los dos levantan la mano, pero ¿se habrá convertido? ¿No? Entonces, ¿qué crees? Pero un verdadero creyente convertido siente esa tensión. Y esa debilidad o ese pecado que a veces pues, por margen de error cometemos, ¿no? O esa tensión que sentimos, no nos descalifica, pues. Sino viene a ser como el punto de partida para Dios mostrarle gracia, ¿no? A esa persona y levantarlo otra vez más. Se le recuerda que la gracia de Dios lo ha hecho salvo, ¿no? Exactamente. Lo ha perdonado, lo ha hecho nuevo, lo ha hecho completo, lo ha justificado, o sea. Exactamente. Si uno se ha convertido y siente esta tensión, hermano, bienvenido a Redir. Amén. Bienvenido a Redir. Espera la llenura del Espíritu Santo sentado en los lugares celestiales.
Sí. Y que te persigan por ser buen cristiano, testigo de Cristo, y te rechacen y toda la onda. Bienvenido, ¿no? No hay culpa en eso. No. ¿No? Siéntete amado, siéntete gozoso, siéntete en gloria, sentado en los lugares celestiales, disfrutando todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿No? No, y aún si alguien viene y le dice, no, ¿verdad? No puedes acercarte a Dios porque mira cómo estás. No es el hombre el que da el visto bueno para acercarnos a Dios, es Cristo. La gracia nuevamente. Exactamente, en la gracia. En la gracia. Entonces, si ustedes al escuchar este podcast se ha sentido identificado, hermano, bienvenido. Sí, amén. Bienvenido. No, sí, la tensión que sentimos es normal. ¿La sientes tú? Sí, amén. Yo también. No, y a veces me equivoco. Yo a cada rato me equivoco. No, y a veces me equivoco en esa tensión. A veces, nuevamente, como dijo Pablo, lo que queremos hacer, no hacemos. Lo bueno que queremos hacer, no hacemos. Y terminamos haciendo algo, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta. Y ese hombre te estaba lleno del Espíritu Santo. Pero viste ahora como nosotros miramos la llenura del Espíritu Santo. Ahí está, mira. Y después miramos la llenura del Espíritu como perfección. Y nos dicen que somos académicos, que mucho pensamos. ¿Y cómo miramos la llenura del Espíritu Santo nosotros? No. Cristo camina con nosotros, sí. No, hermano, si usted se siente identificado y siente esta tensión, quiere decir que el Espíritu, que Dios está obrando en usted. Quiere decir que usted está caminando en Dios, ¿no? Uh-huh. Que no hay que echarse para atrás. No se sienta culpable. Y nunca piense que, ¿verdad? Es indigno. Claro, somos indignos en el sentido de que no merecíamos la gracia de Dios. Pero a veces el enemigo usa el sentimiento de sentirnos indignos para ya no regresar a Cristo. Por eso lo que hablamos detrás de cámara, por esto la fe no es emocionalismo ni sentimentalismo, es fe. Es confiar en lo que Dios ha dicho. Amén. En su palabra de ti. Amén. ¿No? Amén. Entonces, si sientes esa bella tensión, vamos a ponerlo así, ¿no? Bella tensión. Porque sí es bella, ¿no? O sea, te da un cosquillo hermoso ahí que quiere, ¿no? Salir. Pero también sientes el poder de la gracia en ti, ¿no? Sí, el poder de la gracia en ti. Y acuérdate que Cristo está en ti, no está fuera de ti. Tú caminas en Cristo, Cristo camina en ti, eres el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo en la cabeza de la iglesia, usted camina, ¿no? Amén. En Él. Entonces, por consecuencia, usted es más que vencedor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí. No, entonces, esa es la diferencia entre la y la gracia. Así es. ¿Verdad? La gracia, por nuestros propios méritos, intentábamos cumplir ese set de reglas, ¿no? Nunca pudimos. Ahora en Cristo Jesús, la gracia, ¿verdad? Cristo vino y no porque cumplimos la ley. No, por su amor. No pudimos acercar a Dios, sino porque Él la cumplió. Y Él nos acercó. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Y nos bautizó en su cuerpo. Amén. Qué bello. Qué excelente. Qué bello. Qué linda la escritura, hermano. Así que una vez más, hermanos, si usted siente esa tensión, eso quiere decir que usted se ha convertido. Si usted no la siente, sería bueno que evalúe. Pero esa tensión significa que Dios está obrando en usted. Amén. Y no lo voy a, yo no voy a decir, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. No. Eso es boberías. Dios quiere que camines con Él, que el Espíritu Santo camine con usted, que usted sea, como yo con nosotros, seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Que Él es lo mejor que nos ha dado. Y nuevamente en esa gracia, ¿verdad? En esa gracia, Señor, todos somos iguales, ¿no? Amén. Cristianos con necesidad de Cristo Jesús, que necesitamos al Espíritu Santo de Dios todos los días. No importa si yo tengo 50 años, 20 años, 30 años, 5 años, me convertí ayer. Todos tenemos necesidad de que el Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas y vamos a encontrar atención. Sí. Muchas veces, más seguido que otras, recordemos que vivimos en un mundo que todavía vive en pecado, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con gente
que se equivoca, con gente que hay pecado en el corazón de ellos, con gente con malas intenciones. Sí. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en eso, ¿no? A caminar en eso. ¿Verdad? Y gloria a Dios por la gracia de Cristo Jesús, que nos ha limpiado, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, y ahora podemos tener acceso delante de Dios por eso que Él ha hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mi pastoral es: bendita sea la atención que siento. Amén. 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 Amén, sí. Ya sabe, comparta entonces este video, ¿verdad? Si usted sabe de algún hermano que está teniendo problemas en su vida espiritual, porque siente esa tensión, compártale este video, mándale este video. Yo sé que le puede ayudar de mucho, yo sé que le puede aclarar ciertas dudas, y yo creo que el Espíritu Santo puede usar este podcast para que el Evangelio tenga ese efecto liberador. Amén. Y transformador en la vida nuestra, ¿no? Como dijo el doctor Pagano, si no hay liberación, no hay transformación. Amén. Predique la palabra. Amén. Dios le bendiga a su servidor Wilfredo Linares. Su servidor Edgar Peña. No se olvide, el 15 de noviembre. Amén. Nuestra cumbre interdenominacional en la iglesia Puente de Fe en Hayward. Amén. A las 5:30 los esperamos. Los esperamos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta la próxima.